Estudio Bíblico Maná. El Ministerio de Enseñanza de Israel Casa Integral. En este estudio exhaustivo del libro de Romanos, desde una perspectiva toraica. Enseñado por la pastora Pili Alfaro. 36 mensajes del libro de Romanos. Nuestra pastora Pili Alfaro nos guiará por el contexto hebreo desde la carta de Keilah, congregación que está en Roma. Iremos paso a paso, entendiendo los pasajes más ignorados de la carta, tales como: ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque el que no lee y escribe, se le olvida. Con ustedes, la pastora Pili Alfaro. Bueno, mis amados, entonces el título de esta parte número 14 es Los hechos y actos de la vida de un creyente. Si usted tiene allí su PDF, por favor, ábralo. Si tiene allí su cartilla, también por favor ábrala en la parte número 14, los hechos y actos de la vida de un creyente. Y vamos a comenzar entonces mirando algo, y es: han habido, ya lo vimos la clase pasada, 5 divisiones en el libro de los Romanos. En general se puede decir que el libro de los Romanos se divide en 5 partes. Está la parte que nos habla del pecado, que la miramos con la pastora Pilar. Está la parte de la salvación, que la hemos mirado todas estas semanas, y ahora comenzamos la parte de la santificación. Y vamos a estar mirando el capítulo número 6 de Romanos, así que vaya abriendo allí su Biblia, vaya abriendo allí las escrituras, su Torá, y vaya poniendo allí el libro de los Romanos capítulo 6. Capítulo 6. Y vamos a comenzar con la parte de la santificación. Aquí estamos en un arreglo de cámaras, les ofrecemos disculpas por los cambios de colores y de pantalla. Aquí vamos poco a poco llegando al punto en el cual queremos ver. Entonces vamos a mirar algo. La salvación, ya habíamos mirado que se divide en 3 partes: la justificación, la santificación y la glorificación. Esas son las 3 partes en las que se divide la salvación, que fue lo que vimos la clase pasada. Vamos a ver en esta parte cómo Adonai entonces nos santifica, cuáles son los hechos y los actos por medio de los cuales nuestro Padre Celestial nos comienza a santificar a cada uno de nosotros. Entonces vemos allí en pantalla la primera línea de su cartilla que usted va a llenar, las 3 fases grandes de la salvación, y comenzamos a mirarlas. La primera fase de la salvación es la justificación, que significa ser libre de la pena del pecado. La justificación significa ser libre de la pena del pecado. Entonces, cuando yo soy justificado, yo soy aceptado delante de Adonai. Cuando yo no soy justificado, yo siento que hay un rechazo, y claro, hay una división entre Adonai y yo. Y esa división, ¿cómo se llama lo que me divide a mí de Adonai, lo que me separa de Adonai? El pecado. Pero vamos a mirar cómo me acerco a Adonai, y lo primero es, pues cuando me acerco no hay pecado, soy aceptado por Adonai, pero fui aceptado por medio de algo. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Yeshua, nuestro Mesías. La justificación entonces viene por medio de Yeshua, y miramos que la santificación es ser libre del poder del pecado. Allí lo ponemos. La santificación es ser libre del poder del pecado. Habla de el presente, habla de ahora. ¿Cómo yo puedo ser libre ahora de
el pecado, cuando yo siento que el pecado me asedia, cuando yo siento que el pecado se está empoderando de mí, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? De la misma manera pasa con nuestra vida, pero para yo ser santificado tengo que liberarme de ese poder que el pecado tiene sobre mi naturaleza humana. Entonces, yo quiero hacer lo bueno porque es lo que debo hacer. Y a veces me siento que no soy capaz de hacerlo, como decía Pablo, pero lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer es lo que hago. Y empezamos a ver que aún el mismo Shaul hablaba de una batalla. ¿Será que cada uno de nosotros hemos tenido esa batalla interna en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros miembros, en nuestro cuerpo? ¿Será que ha habido una batalla en nosotros? ¿Cómo puedo yo romper el poder del pecado en mi vida, en esta carne? ¿Cómo podría yo romper el poder del pecado? Vamos a mirar el tercer punto, que es la glorificación. La glorificación es ser liberado de la presencia del pecado. Cuando soy liberado de la presencia del pecado, ¿verdad? Ahorita hablábamos del pecado, pero también está la presencia del pecado, o también conocemos como la tentación. El hecho de que estoy tentado, hay una presencia de pecado allí en la cual posiblemente yo podría caer, pero no quiero caer en ello porque Adonai me ha dicho no lo debo hacer. Entonces, un día vamos a estar libres de esa presencia del pecado. Quizás cada uno de nosotros aquí se ha identificado con esa lucha en algún momento de la vida, porque el que es creyente en algún momento de la vida ha tenido una lucha. No sé si no lo ha sentido de pronto. El que tiene inclinación a, no todos los seres humanos tenemos la misma debilidad, no todos los seres humanos tenemos la misma inclinación, pero sí hay una inclinación, una lucha en la cabeza. Ahora, cada cual tendrá, ¿verdad? Está la lucha a airarme. Está la lucha, si por ejemplo en algún momento hubo un hombre que le llamaba mucho la atención las mujeres, en observar las mujeres, la belleza femenina. Hay otras personas que se han inclinado por alguna sustancia, algunas personas por el dinero mal habido. Cada uno de nosotros hemos tenido una lucha, y el que esté libre de pecado, como dijo Yeshua, que tire la primera piedra, porque aquí en la tierra no hay personas que puedan decir yo nunca he sentido la tentación, yo nunca he cedido al pecado, yo nunca he tenido esa lucha con el pecado. Aquí todos hemos tenido lucha con el pecado. Nosotros luchamos de tres maneras. Luchamos contra Hasatán, luchamos contra el mundo y luchamos con nuestra propia carne. De tres maneras nosotros estamos luchando siempre. Ahora, sabemos que Adonai ha venido, Yeshua se manifestó en carne, estuvo entre nosotros, nos enseñó a vivir y rompió con la pena del pecado. Pero ¿cómo nosotros estamos comenzando a tratar con esos conflictos en nuestra vida? ¿Será que día a día estamos en la lucha o será que estamos cediendo, se nos ha ido olvidando? Entonces, la naturaleza humana hace algo en nosotros. La naturaleza humana nos quiere decir algo como: tú eres tu propio Dios, a mí nadie me manda, yo soy mi propio dueño, a mí nadie me dice qué debo hacer, qué no debo hacer. Ahí está la rebeldía que comienza desde niños, la rebeldía con papás. ¿Por qué tienes que hacer esto? Pero ¿por qué tengo que hacerlo? Aquí en esta casa no se llega más tarde de esta hora, pero ¿por qué? Porque nosotros mismos de alguna forma siempre queremos ser nuestros dueños, y adultos también pasan, aun cuando ya no vivimos con papá o mamá, pero va a pasar con las leyes del país, va a pasar con los pastores, va a pasar con cualquier autoridad, con los jefes, con cualquier autoridad que tengamos, que en algún momento nos quiera corregir o inducir por un camino específico. Siempre va a haber algo dentro de nosotros que nos va a querer bajar, que nos va a querer decir no le haga caso. Inclusive hay una vocecita en la cabeza que a veces escuchamos que dice: no, ¿por qué yo no? Yo no tengo por qué hacer eso. Yo no tengo por qué comportarme de esa manera, pero ¿por qué me tienen que decir lo que tengo que hacer? Y todos hemos pasado por allí. Es la vieja naturaleza que vive en nosotros, que a veces quiere
llamar nuestra atención y quiere que nos desviemos del camino en el que estamos. Entonces tenemos que saber 3 hechos para poder saber cómo dominar esa vocecita que nos está hablando. Miremos allí, verdad posicional. ¿Qué es una verdad posicional? Vamos a mirar estas 2 diferencias. La verdad posicional es lo que Adonai dice, lo que Él dice de mi vida como creyente en Yeshua. Pero existe otra verdad, la verdad experimental, que es cuando empiezo a vivir según la manera en que Adonai dijo. ¿Verdad que sí? Y hay 3 puntos. Tengo que saberlo, tengo que creerlo y tengo que actuar en ello. ¿Qué pasa? Adonai ya lo había dicho en su Torah. Él dijo que por medio del sacrificio de Yeshua nosotros éramos salvos. Pero hay muchos que de pronto aún no están siendo salvos porque aún no se han decidido seguir a Adonai. O también la misma Torah dice: ustedes son nuevas criaturas, ustedes son reyes, ustedes son sacerdotes, ustedes son un linaje santo. Y una vez mira y dice: pero ni reyes, ni sacerdotes, ni linaje santo veo en mí o veo en mis hermanos. Pero es porque estamos creando apenas, el Eterno está creando en nosotros esa forma de vivir. Entonces está la verdad posicional, que es lo que Adonai dice que así será, porque Él dice el presente como si ya fuera. Él mira el futuro como si fuera desde ahora, ya lo habíamos visto. Pero está la verdad experimental, esa es la humana, la que estamos viviendo temporalmente día a día. Adonai no tiene tiempo, pero nosotros sí. Y nosotros día a día apenas estamos viendo la formación. Quizás Adonai ya está viendo a una persona aquí santa, sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Como Él nos quiere ver. Y nosotros nos miramos y decimos: no, me falta mucho para llegar allá. Pero es que nosotros estamos en el tiempo del camino, mientras Él está viendo por medio de la sangre de Yeshua lo que nosotros debemos actuar. Miramos allí algunas palabras claves entonces que vemos en los versículos del capítulo 6 del libro de Romanos. Las palabras claves es saber. Miramos que el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados o hechos tevilá en Yeshua hemos sido bautizados en su muerte? Saber. El versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en el versículo 9 dice: sabiendo que Yeshua, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Hemos sabido. ¿Qué fue lo que leímos? ¿Qué supimos allí? Todos los que hemos sido sumergidos en el nombre de Yeshua, hemos sido sumergidos en su muerte. Supimos también que el viejo hombre fue crucificado, y supimos que Yeshua, al resucitar, ya nosotros, la muerte nos enseñorea en nosotros. Pero también hay otra palabra, que es la palabra considerar o contar, y la vemos en el versículo 11. Así también vosotros, considerados, considérense muertos al pecado, pero vivos para Adonai en Yeshua, nuestro Adón. Debemos considerarnos muertos al pecado. Y la última palabra especial es presentar. En el versículo 13 de Romanos 6 la vemos: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense en ustedes mismos a Adonai como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Adonai como instrumentos de justicia. Eso es lo que Adonai nos está diciendo. Debemos saber cómo soy libre del pecado, pero también yo debo contarme como esa persona que está libre del pecado, y entonces me presento en mi diario vivir como un ser humano libre del pecado. Saber considerarme a mí misma y presentarme como esa persona libre. Y no sé si escribieron la parte de más abajo cuando habla de los hechos. Vamos a hablar de los hechos. Allí dice: se empieza esta sección con una pregunta que hizo Pablo.
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Será que nosotros, al ver que Adonai ha tenido tanta misericordia, que murió, que se hizo carne y su parte humana murió entre nosotros, será que entonces al ver tanta gracia vamos a perseverar en el pecado para que entonces la gracia abunde? Y nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Allí pusieron creyentes en Yeshua HaMashiach. Nos está hablando a los creyentes, no la gente del mundo. La gente del mundo dice creer en Jesús y ni siquiera sabe quién es Jesús. Pero aquí sabemos quién es Yeshua, amén. Sabemos quién es Yeshua. Entonces, todos los que nosotros somos creyentes, debemos saber de que Adonai es bueno, sí. Su nombre es santo, sí. Él es amor, sí. Él es paciente con nosotros, sí. Pero no por eso vamos a perseverar en el pecado. De ninguna manera. Dijo Pablo, respondió Rav Shaul, de ninguna manera, porque si ya estoy muerta al pecado, ¿cómo es posible que voy a seguir pecando? Entonces, miremos la parte más abajo y vuelven a hacer la pregunta, ¿debemos seguir pecando para mostrar la gracia de Adonai? Y la respuesta es, en ninguna manera. Sería malinterpretar todo lo que hemos venido viendo desde un principio. Yo no debo pecar para que Adonai muestre su gracia, porque de por sí Él tiene gracia. No porque yo peco para que Él muestre su gracia, para darle la oportunidad de que Él muestre su gracia, tan considerada yo, ¿no? Queriendo darle la oportunidad a Adonai que Él muestre su gracia. No, pues tan considerada. Llega Adonai y me dice, pues si se puso a considerar a mamita, se quedó por fuera, porque no se trata de eso, se trata de Él, se trata de su gracia, se trata de su amor, se trata de que Él es bueno, pero Él lo hizo ¿para qué? ¿Para qué murió Yeshua? Para rescatarnos, para que tuviéramos vida, es para romper con ese pecado, si no, no hubiera muerto. Entonces no se trata de seguir pecando, por el contrario, hemos muerto al pecado, hemos muerto al pecado, amén, hemos muerto al pecado. Y si usted puede decirlo allí donde está, hemos muerto al pecado. Sería excelente que nosotros mismos todos los días usted se pudiera decir a sí mismo, que Dani se pudiera decir, he muerto al pecado. Que la hermana Alicia diga, yo Alicia he muerto al pecado. Yo Mireya he muerto al pecado. Yo Beni he muerto al pecado. Y así cada uno de nosotros diciendo su propio nombre, porque yo he muerto al pecado, amén. Entonces no debemos pecar para que Adonai muestre su gracia. No sé si ya lo escribió allí. No debes pecar para que Adonai muestre su gracia. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Y hay una frase muy bonita que el autor puso allí y dice, la persona más miserable, se las voy a poner por si de pronto les faltó llenar alguna partecita. La persona más miserable en el mundo es el creyente que trata de pecar sin cosechar los resultados. Si yo cosecho cilantro, si yo planto cilantro, ¿qué cosecho? Si yo planto semillas de un manzano, ¿qué cosecho? Y si yo peco, ¿qué cosecho? Muerte y todas las consecuencias del pecado. Y todos aquí, todos, aunque hayan nacido en creyentes, en un hogar creyente como tal, todos aquí hemos visto alguna consecuencia de nuestro pecado. A veces la consecuencia vale mucho más y dura mucho más. A veces puede ser hasta una enfermedad terminal. A veces la consecuencia puede ser un montón de deudas, por ejemplo, para una persona que estuvo jugando y jugando y jugando máquinas, por ejemplo. La consecuencia puede ser un embarazo no deseado, pero ese niño debe ser deseado.
¿verdad que sí? La consecuencia puede ser muchas cosas en nuestra vida, esas son las más evidentes, pero hay otras internas y es: nunca tengo gozo, siempre estoy amargada, siempre estoy aburrida, no le encuentro sentido a la vida. Cualquiera que sea la consecuencia del pecado, hay consecuencias, sí o sí. Entonces debo mirar qué es lo que yo debo hacer para no tener que sufrir esas consecuencias. ¿Qué es ser creyente en Yeshua? Miremos allí que en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Yeshua, ¿qué le pasa a la persona que está en Yeshua? Nueva criatura es. Eso es de lo que se trata la enseñanza del día de hoy, esta parte 14 del libro de los Romanos, de la serie de los Romanos. Si alguno está en Yeshua, nueva criatura es, las viejas cosas pasaron. ¿Será que en mí ya pasaron todas las viejas cosas? ¿Será que en ti y en cada uno de nosotros ya pasaron todas las viejas cosas, o hay por allí todavía viejas cosas? Como dijo la pastora Carlita, me acuerdo cuando dijo: la gallina que le quitan la cabeza y sigue caminando. ¿Cuántas gallinas tenemos en nuestra vida que le hemos quitado la cabeza pero siguen caminando, siguen espantándonos? Entonces allí usted va a poder escribir: de modo que si alguno está en Yeshua. Hay una implicación tremenda. Siendo que estoy en Yeshua, entonces fui crucificado, sepultado y resucitado con Yeshua. ¿Será que en mi vida realmente ya fui crucificado? ¿Será que ya estoy crucificada con Yeshua? ¿Será que ya fui crucificada? Porque leerlo, decirlo es bonito, pero ¿y vivirlo? Ya fui crucificada, sepultada y resucitada, una nueva criatura en mí. Cada uno de nosotros tiene esa respuesta que tenemos que mirar. Entonces hay 3 hechos para romper el poder del pecado. El primer hecho es la tevilá. La tevilá, y allí usted puede poner en la línea: o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados o sumergidos en Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte. Y estamos entrando en un terreno escabroso aquí. Estamos entrando en un terreno oscuro y que da como miedo. ¿Será que ya fuimos muertos? La tevilá, sigue allí más abajo, ilustra esa verdad. Fuimos crucificados en Yeshua, sepultados con Yeshua y resucitados con Él. El bautismo representa una sepultura y resurrección. Eso significa la tevilá. Cada que hemos ido allá al río, a la quebrada, al agua, a la piscina, donde usted haya hecho su inmersión, hemos bajado porque estamos tipificando la muerte. ¿Será que realmente cuando usted baja, acuerde que el pastor Roberto nos hace tirar una piedra atrás, y después de que uno tira la piedra, uno baja? Algunos, cuando es la primera vez, son 7 veces las que tiene que bajar. Y ¿será que dijimos definitivamente cuando me estoy hundiendo, estoy diciendo: estoy muriendo a todo aquello que llama la atención a mi carne, a mi vida, pero que no debo tener? ¿Será que realmente cuando he sido sumergida, realmente estoy viendo las cosas? Porque cuando vamos a una tevilá, todos y cada uno de nosotros, cuando vamos a una tevilá, lo que realmente debemos ir y debemos pensar es que estamos yendo a un funeral. Y suena raro. ¿Estamos yendo a un funeral? Sí. Cuando vamos a la tevilá tenemos que estar pensando en que estamos yendo a un funeral. Estamos enterrando la antigua Cristal, estamos enterrando la antigua Chantal, estamos entregando la antigua Lía, estamos enterrando a la antigua Melanie.
Estamos enterrando la antigua persona que estaba allí. Así que cada que vamos a ese tevilá, cuando volvamos a hacer tevilá, vamos con ese pensamiento. Yo voy para un funeral, voy para mi funeral, para el mío. Así que si usted quiere, lleve velas o lleve flores, pero vamos para un funeral. Pero también vamos para ver un cuerpo que muere y que cuando sale resucita en el nombre de Yeshua. Amén. Amén, un cuerpo resucitado, una vida nueva. Pero primero vamos con el pensamiento del funeral. Entonces, el libro de Colosenses, si quiere vaya allí conmigo, Colosenses, capítulo 2. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Dice así: sepultados con él. Voy a dar más tiempo para volver. Vamos todos. Colosenses capítulo 2, versículo 12. ¿Ya lo encontramos? ¿Qué dice? La primera palabra, ¿cuál es? Sepultados. Sepultados con él en la tevilá o en el bautismo, si usted lo quiere llamar de esta forma, en la inmersión, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Adonai que le levantó de los muertos. Es una sepultura, sepultada fui y voy a seguir siendo sepultada. Lo más triste es que fui sepultada, pero debo seguir siendo sepultada, porque día a día la carne y ese viejo hombre a veces como que quiere resucitar. La gallina se quiere poner la cabeza y quiere seguir caminando. Quiere resucitar ese viejo hombre que había en mí. Quiere resucitar esos ojos que miran más allá. Quiere resucitar esa nariz que huele más allá. Quiere resucitar esos oídos que escucha lo que no debe escuchar. Quiere resucitar esa lengua que habla lo que no quiere decir. Quiere resucitar en mí sentimientos, en mi cuerpo que no debo sentir. Quiere resucitar un viejo hombre, pero está sepultado en el nombre de Yeshua, Padre. Que sea en el nombre de Yeshua que todos los que estemos en Israel Casa Integral podamos ser considerados muertos, resucitados luego por el amado Yeshua, pero muertos primero que todo a esa antigua manera de vivir. Punto número 2, nueva naturaleza. Tenemos ahora sí podemos hablar de la resurrección cuando ya hablamos de mi funeral. Ahora sí puedo hablar de la nueva naturaleza. Cuando Yeshua murió, la vieja naturaleza pecaminosa fue, ¿qué fue? ¿Y qué más dice ahí? ¿Qué dicen las pantallas? Cuando Yeshua murió, la vieja naturaleza pecaminosa fue crucificada con él. La vieja naturaleza fue crucificada con él. ¿Será que ya fui crucificada? Es una buena pregunta porque la crucifixión duele. Y a veces cuando uno quiere decir una palabra, pero uno se acuerda que no la puede decir, uno como que cierra los labios para no decirla, ¿cierto? Nos aprieta y eso duele porque usted la quiere soltar, se quiere soltar. No estoy hablando de malas palabras, aunque de pronto también hay personas que tienen la debilidad de decir malas palabras, pero hablo de, por ejemplo, estar hablando algo y usted sabe que lo puedo herir con esta palabra a esta persona, pero prefiero callármela, aunque yo sé que él me acabó de herir y yo también quiero responderle la ofensa. Pero ¿qué hago yo? Ahora siendo una nueva criatura, me la aguanto y duele, porque no es que sea fácil, no es que sepa dulce como la miel, ¿verdad? Pero me lo aguanto, y cuando me lo aguanto es porque sé, ay, estoy siendo crucificada, estoy muriendo al yo. Una hermana dice aquí que tuvo una discusión, me imagino que con una compañera de trabajo, con una jefe. Y en vez de responder esta vez, ella cayó y mejor se salió, respiró. Hay gente que sale y va y trota.
Yo le he dicho al pastor Camilo que me encantaría agarrar esa parte, ojalá me sirviera mucho, de poder salir y trotar y luego llegar descansada, porque troto y salgo descansada a la vez, sería excelente, pero todavía no. Pero espero salir, trotar, botarla y después volver, ¿verdad? No, 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 ni con el perro he podido correr, eso es muy cierto. Miremos al libro de Romanos, capítulo 6, volvamos a Romanos. Capítulo 6, el versículo 6, la parte B dice, Romanos 6, 6, la parte B dice, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? En mi Biblia dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ah, pero crucificado, pero todavía vemos allí el cadáver. No, este es fulminante, este es destruido, es la cremación de una vez. Estamos yendo entonces no solo a mi funeral, sino que ahora a mi cremación, y entregarán de pronto las cenizas, y aún las cenizas a veces las echamos al río. Así que cuando vamos al Tevilá y soy sumergida, dice aquí, para que el cuerpo del pecado, ¿cuál ha sido el cuerpo del pecado? ¿Cuál es la naturaleza pecaminosa? Este cuerpo, esta carne es pecaminosa. Muchas veces es el cuerpo del pecado. Cuando actuamos en él, lo hacemos cuerpo del delito, cuerpo del pecado. Y me dice Romanos 6:6 que debe ser destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Debe ser destruida esas ganas de responder, esas ganas de hacer, esas ganas de pelear, esas ganas de enfrentarme, esas ganas de rivalizar, esas ganas de no bajar la cabeza a veces. A veces pasa así. Y lo hemos visto en varias ocasiones con varias personas que de pronto nos llaman la atención por algo y me voy mejor. ¿Por qué? Porque no me siento a gusto de que me haya llamado la atención, porque ¿por qué me tienen que llamar la atención a mí? A veces uno dice, ¿y quién es este para que me hable? ¿Quién es este para que me corrija? Por eso es duro, claro, ser sumiso, pero Adonai primero nos llamó a ser sumisos y se nos dificulta, y lo digo con apellido propio, se nos dificulta. Y duele, pero se hace. Pero se hace, ¿verdad? Porque es que el Eterno nos está allí puliendo. Y si ha dolido, y si usted ha agarrado el carro y se va, es porque está doliendo, es porque está siendo pulida, es porque está sacando un diamante de allí. Y a veces uno dice, pero yo era la que tenía la razón. Y sí, y muchas veces soy yo la que he tenido la razón. Y a veces, para no pelear con la persona X o Y, toca decir, bueno, está bien. Y uno sabe que está teniendo la razón, pero aún en eso Adonai nos está puliendo. A veces el Eterno nos pone personas que uno dice, ¿por qué me trata así? Y lo único que está haciendo contigo es amarte, porque sabe que te va a pulir en esa nueva persona, en esa estatura del varón perfecto, aún por medio de esa persona que está haciendo las cosas incorrectas. Hay personas, y todos nos podemos sentir identificados aquí, uno le habla y es como si le estuviera hablando a un perro, porque no le responden a uno. Hay personas que de pronto uno no le cae bien y lo demuestran tanto que uno mismo se da cuenta. Cada uno de nosotros hemos tenido una persona así en nuestra vida, pero el Eterno aún a esas personas usa para nuestro bien. ¿Por qué? Porque nos está crucificando, porque estamos muriendo al pecado, porque estamos muriendo al yo. Eso es lo que el Padre está usando. Vamos todos al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, el versículo 8 y 9 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
Wow, ¿será que nos hemos identificado con alguno o con todo lo que está allí? Porque yo creo que a todos nos cae el baldado de agua fría, a todos, por edad que tengamos, por rango que tengamos, por sexo que tengamos, por lo que tengamos. A todos nos ha caído esto mismo. ¿Será que alguna vez hemos sido iracundos? ¿Hemos sido enojones? ¿Será que alguna vez hemos tenido malicia? Ay, no, este negocio no tiene que ser un negocio necesariamente. Aún en la forma de responder a veces hay malicia. Aún en la forma de actuar a veces hay malicia. Yo voy a preguntarle esto a ver si saco la información que quiero saber. ¿Será que Peranita se peleó con la esposa? Yo la veo rara. Le voy a preguntar, ay, ¿qué más de tu esposo? ¿Cómo ha estado? Para que ella me responda, ay, peleando con él, para yo darme cuenta si sí está peleando con el esposo o no. A veces hay malicia aún en nuestras preguntas, porque queremos cogernos un chisme, porque queremos saber cierta información, pero a veces es malicia. ¿Qué más sigue diciendo allí en el versículo 8 y 9? Blasfemia. A veces hemos levantado una calumnia de alguien. ¿Será que nunca jamás ha levantado una calumnia de alguien? A veces vemos a alguien aburrido, de mala cara y decimos, eso fue que quién sabe qué pasó. Y no sabemos realmente lo que está pasando. Palabras deshonestas, seguramente más de una vez hemos tenido palabras deshonestas. Y sigue el versículo 9, no mintáis los unos a los otros. ¿Será que alguien aquí puede alzar la mano y decir, yo en mi vida nunca jamás he mentido? Pues no veo manos levantadas, la mía tampoco. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué es lo que dice al final? Habiéndose despojado del viejo hombre con los hechos. Despojarme del viejo hombre es que mis hechos, mis actos, mis reacciones ahora esas reacciones son diferentes, muestran una vida diferente, muestran un quehacer diferente. Cuando yo me despojo del viejo hombre, entonces mis hechos cambian. Amén. Efesios capítulo 4, vamos todos a Efesios, vamos a ver qué nos está diciendo el Eterno por medio de su palabra. Capítulo 4, versículo 22, es un libro antes. El capítulo 4, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, cada uno de nosotros sabemos cuál es. Yo no sé cuál es su pasada manera de vivir, hay cosas que son ocultas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Otra vez, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Adonai en la justicia y santidad de la verdad. Vestirnos de un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre, pero es que yo, ¿por qué tengo que ser diferente? Yo, ¿por qué tengo que actuar diferente? Pero ¿por qué tengo que cambiar mi manera de ser y de vivir y de hablar? ¿Por qué será? Pero ¿quién fue el que hizo ese nuevo diseño? Ahí dice, creados según y vestidos del nuevo hombre, versículo 24. ¿Creados según quién? Según Adonai. O sea que Adonai es el que ha creado la nueva estatura a la que debo llegar. Antes estaba en una estatura baja por el piso con mi pecado, pero Adonai me dice, es que yo te quiero ver más alta, y yo por más que me ponga tacones no lo logro. Pero es porque es una estatura espiritual que Adonai me está diciendo, es que yo te quiero pulir, así sea con gente que usted no entienda por qué pasa, pero yo te quiero pulir hasta que te vea alta, porque Adonai nos quiere ver en una estatura del varón perfecto a todos y cada uno de nosotros. Él fue el que creó esa estatura, ni los pastores, ni los líderes, ni nadie humano. Fue el mismo Adonai el que creó esa estatura a la cual Él nos quiere llevar. Ese nuevo hombre, el cual Él creó en la justicia y en la santidad. Y por último vamos al libro de los Gálatas. Otro libro antes, o sea, estamos ahí cerquitica. Gálatas capítulo 2, versículo 20.
Con Yeshua, ¿qué pasa con Yeshua? Con Yeshua estoy juntamente crucificado. Con Yeshua estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Yeshua vive en mí. Eso debería de escucharse duro. Volvamos a repetir. Con Yeshua estoy juntamente crucificada y ya no vivo yo. Yeshua vive en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Adonai, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aunque sigo viviendo en un cuerpo de carne, pero ahora vivo por fe y para fe y todo lo que me manda la fe. Porque voy caminando por el camino que Adonai quiere que caminemos. Entonces, hay una verdad que está enseñada por todas las escrituras. Hay muchos versículos más que podríamos buscar que hablan de lo mismo. Está a través de toda la escritura. Pero hay dos puntos allí que usted los va a poder encontrar. Dice, estoy identificada con Yeshua porque estoy en Yeshua. O en la escritura dice en Cristo, pero sabemos que sería en el Mesías. Esa es la traducción al latín de el Mesías. Estoy identificada con el ungido, con el Mesías, con Yeshua HaMashiach. En el punto número 2, si estoy en Yeshua, morí con él y me resucité con él. Ya no tengo que pecar. Entonces, no solamente estoy identificada con Yeshua, sino que ahora estoy en Yeshua. Una cosa es identificarme, una cosa es decir, oh, lo identifico, sé quién es Yeshua, ahora lo veo, ahora sé que es la manifestación en carne, ahora sé que es la imagen visible de Adonai, ahora sé quién es Yeshua, el que murió por mí. Sí, muy bueno que sepas quién es él. Ya lo identificaste, ya lo identifiqué. Pero ahora, también el punto 2 dice, y si estoy no solamente identificada con él, sino que ahora yo estoy en él. En él. Es diferente identificarlo que vivir en él. Porque vivir en Yeshua es vivir en la Torah. ¿Quién es Yeshua? El verbo hecho carne. La Torah viviente, la palabra viviente, la Biblia viviente, la Torah viviente. Y si estoy en Yeshua, entonces estoy viviendo conforme a las escrituras, conforme a la Torah. Morí con él y me resucité con él porque él lo hizo. Amén. Por medio de su muerte resucité con él. Y miremos esa parte, no sé si ustedes lo escribieron abajo. Ya no tengo que pecar. Y es algo muy importante. Ya no tengo la excusa de que es que por más que lo intenté, es que se me salió, es que lo hice. Dice, ya no tienes que pecar. Puedes escoger no pecar por el poder del Ruach HaKodesh. Si realmente yo estoy viviendo una vida en Adonai, si realmente yo tengo una relación diaria con Adonai, si realmente yo estoy leyendo sus escrituras porque quiero conocer más de él. Uno cuando quiere conocer una persona, ¿qué hace? Pues se escribe, se habla, se chatea con esa persona, ¿verdad? Si yo quiero conocer a Adonai, ¿cómo hago para conocerlo? Leo sus escrituras, porque todas fueron inspiradas por él y nos hablan de él. Si yo estoy haciéndolo todos los días, entonces vivo en el espíritu de santidad, en el Ruach HaKodesh. Y entonces ahora yo ya puedo escoger entre pecar y no pecar. Porque yo antes decía, es que se me salió, se me chispoteó, es que lo intenté pero no fui capaz, es que me jaló y me dominó. Y sí pasa, el pecado lo hace. Pero cuando tú llegas a Adonai pasa algo especial. Y es que ya eso no te domina. Ahora hay algo mayor que el pecado que te domina. Y ese algo mayor que el pecado, ¿quién es? ¿Ah?
al mayor que el pecado. Yeshua, ¿verdad? Adonai es mayor. Él dijo, soy mayor que el templo. Él era mayor que los fariseos, era mayor que los escribas. Él es mayor que la muerte porque la venció. Y somos más que vencedores por medio de aquel que venció la muerte. Él también venció el Hades, Él tiene la llave del Hades, Él ha vencido de todas las maneras. Por lo tanto, Él, cuando su espíritu habita en mí, es un espíritu ¿de quién? ¿De un vencedor o un espíritu de un dominado? De un vencedor. Y si el Ruach HaKodesh vive en mí, entonces ahora yo puedo vencer, me puedo dar el lujo de escoger. Miremos el punto número 3. La resurrección de Yeshua nos da garantía de nuestra última victoria. Allí falta algo. La resurrección de Yeshua nos da garantía de nuestra última victoria. El versículo 8 dice: y si morimos con Yeshua, creemos que también viviremos con Él. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 8, y dice: y si morimos con Yeshua, creemos que también entonces viviremos con Él. Amén. ¿Será que viviremos con Adonai? Amén. Volvamos a leerlo. Y si morimos con Yeshua, creemos que también viviremos con Él. Amén, aleluya, viviremos con Yeshua. El grito debería ser más grande porque está bien, yo morí, yo fui sepultada, ya llevé las flores, las velas, todo lo que quise, me vestí de blanco en medio de la tevila, hice la sumersión, muerte. Pero ¿y entonces me quedo bajo el agua pues? Entonces usted se quedó bajo el agua, pues yo lo veo acá, me imagino que salió del agua. Amén. Salimos del agua, volvimos a la vida, tuvimos una segunda oportunidad. A veces hemos tenido 3, 4, 5, 7 oportunidades. Yo creo que los que estamos aquí hemos tenido muchas oportunidades más. Y ahora les dice: ok, si tú te estás sumergiendo ahí, no es obligado, porque yo nunca he visto al pastor Roberto con una pistola. No fue obligado que nos sumergimos, fue porque quisimos hacerlo. Y si fui sumergida y luego me levanté y estoy viva, es porque Adonai me dijo: ok, ahora sales de ahí, pero sales una nueva criatura. Y ahora tranquilo, yo sé que tú no puedes vivir en tus propias fuerzas, no te preocupes, ahora vives en Yeshua. Amén, aleluya, vivimos en Él. Hebreos capítulo 2 dice que la gente vive muchas veces con miedo a morirse. Y ya lo habíamos visto en la clase pasada. Tenemos miedo a morirnos, pero nosotros sabemos que ahora el que domina nuestra vida es el que ha derrotado la muerte. Así que ni siquiera la muerte ya le debemos temer, porque ya fue derrotada. Miremos allí 3 cosas que tenemos que hacer. Ya lo vimos, ya creímos, pero ahora tenemos que actuar. La número 1 es considerar. Creer que lo que Adonai dice es verdad. El versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Adonai en Yeshua HaMashiach, Adón nuestro. Considerar, recordemos, la segunda palabra era considerar, contarnos como muertos, pero también ahora como vivos en Yeshua. Y dice allí, considerar o contar es un término de negocios. ¿Será que yo ahora soy un negocio nuevo? ¿Será que ahora soy una empresa nueva? El mismo Yeshua, cuando tenía 12 años y José y María lo encontraron en el templo, que casi que no lo encuentran, en una sinagoga, y le preguntan: ¿qué hacías aquí? ¿Y qué respondió él? En los negocios de mi padre debo estar. ¿Y cuáles eran los negocios del padre? ¿Qué fue lo que vino a hacer Yeshua? A morir para que nosotros tuviéramos nueva vida. Nosotros, en nosotros mismos, somos una empresa, un negocio que debe ser fortalecida, que fue paga
por Yeshua. No fue que yo compré esta empresa y me valió $1.000.000. Ya la compró Yeshua. Ya lo que es la parte jurídica, la parte legal, todo lo que es la DIAN o acá no sé cuál sea la empresa, el impuesto, los taxes, todo eso ya fue pago. Pero ahora esa empresa tiene que caminar conforme a. ¿Y cuál es el producto final que debe crear esa empresa? Si yo soy una empresa, ya fui comprada, me compraron para poder tener un producto y poder entregarlo. ¿Cuál es el producto final que yo debo entregar? ¿Qué? Mi alma, ¿sí? ¿Qué es lo que yo debo entregar? Cuando Yeshua venga, Él viene ¿por qué? Por una esposa sin mancha ni arruga, limpia. Ese es el producto final. O sea, nosotros estamos aquí en un proceso. Hagan de cuenta la empresa que ustedes no sé si han visto, hay unas empresas, mega empresas que llegan a un producto y lo meten por una moledora y luego hay otra que lo aplasta y luego otra le echa y luego otra lo voltea y la otra lo cosa y a lo último por allá como después de 10 máquinas sale un producto final. Nosotros estamos en una empresa y estamos a punto de salir como un producto final. Cuando Yeshua venga, Él viene por un producto final. Si nos quedamos apenas en el caldero, Él dice, pues estás ahí, pero Él viene por una empresa sin mancha ni arruga, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y nosotros estamos pasando por el proceso. Entonces, lo vuelvo a poner. 1.1, considerar. Contar significa computar, calcular, contar con, no dudar, creerlo sin lugar a dudas. Eso es considerar. Cuando yo considero, yo calculo, yo cuento. Yo no dudo porque ya lo estoy considerando. Yo lo creo porque ya lo estoy considerando, si no, pues ¿para qué lo considero? De esa misma forma nosotros entonces debemos saber y considerar y contarnos como un producto que Yeshua viene por él, viene por un producto final. Entonces, ¿en qué vamos a confiar entonces? ¿En qué vamos a confiar? ¿Será que nosotros vamos a confiar en nuestros sentimientos, en nuestras emociones o vamos a confiar en la palabra? Porque si yo veo todo esto digo, sí, muy bonito, pero muy difícil. En mí, crucificada, muerta, sepultada, lo dudo. ¿Cierto? Lo dudo. Pero la palabra lo dice. Y si lo dice la palabra es porque Adonai está viendo el producto terminado. Él ve el futuro como si ya fuera. Él nos está viendo como un producto terminado, pero sabemos que estamos en un proceso y que debemos confiar en el proceso para poder llegar a ese producto final. Entonces debemos recordar que nos debemos considerar muertos al pecado, pero vivos para Adonai en Yeshua HaMashiach. Una vez más nos lo repite una y otra vez. Muertos al pecado, muertos al pecado, muertos al pecado. ¿Qué es eso que te llama la atención, que me llama la atención? ¿Qué es ese talón de Aquiles? ¿Qué es ese obstáculo? ¿Qué es esa ancla ahí que no deja que el barco navegue? ¿Qué es? Cada uno de nosotros tenemos algo, alguna cosa o varias. Pero una vez más nos dice, considérense muertos a ese pecado, pero vivos en Yeshua. O sea, considérense muertos a eso, ya no más salga corriendo, como decía la hermana, pero es que lo dice la Torá, lo dice, huid de los deseos juveniles, está en la palabra. No dice, quédese quietico, no lo toque, no lo mire, ahí. No, dice, huya, hermano, huya. Si usted está en un lugar donde hay algo o se vende algo o se escucha algo que usted sabe que usted es débil y no puede estar ahí, salga de ahí. Ese no es el lugar para usted. Salga corriendo, porque si usted se queda, usted consiente la tentación. Salgamos corriendo. Salgamos corriendo de la discusión, salgamos corriendo de todo lo que hagamos, salgamos huyendo. A veces habemos personas que cuando hay un problema y de pronto estamos muy alegres, pero
una y otro y otro y otro problema. Me pasó esta semana. Hubo algunas cosas en las que tuvimos algunos daños en la casa. Entonces fue un daño, 2 daños, 3 daños. Por la gracia del Eterno ya lo solucionamos. Pero fueron muchos daños seguidos en la casa. Y nosotros decíamos, y yo me puse a pensar y yo decía, o sea, Adonai nos regaló una casa para dañarlo, que la estamos dañando. Y me puse triste, muy triste. Tenía ganas de llorar, muchas ganas de llorar. A veces esas cosas se dice, pero está bien, ¿cómo salgo huyendo? Pero de ahí, ¿cómo vas a salir huyendo? Si estás en esa situación, ¿cómo sales huyendo de ahí? Y yo sabía que lo único que a mí me iba a levantar el ánimo en ese momento era Adonai. Porque si yo sigo aburrida, si yo sigo triste, yo le bajo el ánimo a mi esposo y después vamos a resultar peleando. Entonces, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? Me tocaba irme para el tapete. Yo oro en un tapete y él se ríe de mí. Yo me voy saliendo y me corro para el tapete y me pego la chilla del siglo en el tapete. Y cuando me levanto como nueva otra vez. Fui corriendo a donde tenía que ir, ya sea huir de un lugar o salir corriendo a orarle a Adonai, ayúdame Padre, pero hay alguna forma en la que yo tengo que correr, porque a veces me gana la tristeza, me gana el estrés, me gana la tentación, me gana lo que sea que me gane, ¿verdad? No nos debemos dejar que nos gane, sino que debemos decir, ahora nueva criatura es, ¿cómo así que yo estoy contenta y de un momento a otro me alberga esa angustia y esa tristeza? Y yo sé que esa tristeza no es de la nueva criatura. ¿O será que esa tristeza es de la vieja? No. Yo sé que esa era de la vieja criatura que quería resucitar, se aprovechó del problema y quería resucitar. Pero Adonai me dijo, nueva criatura es, tú no puedes estar triste. Yo decía, yo no puedo estar triste, yo tengo que estar alegre. Entonces me salí corriendo para el tapete y salí alegre después de la oración, no del tapete, después de la oración en el tapete, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debo considerarme viva. Entonces podemos decir, si usted quiere repítalo conmigo, pero yo lo voy a decir, no sé cómo funcionan a veces las cosas de Adonai. No entiendo a veces cómo es que Adonai quiere que yo viva, pero creo que estoy en Yeshua. De alguna manera he muerto a esa tendencia de pecar. Hermano o hermana, de alguna manera has muerto a la tristeza, de alguna manera has muerto a la depresión, de alguna manera has muerto a la angustia, de alguna manera has muerto a estar estresado a toda hora, de alguna manera has muerto a estar iracundo todo el día, de alguna manera has muerto a estar discutiendo todo el día, de alguna manera has muerto a contestarle feo al otro, de alguna manera hemos muerto a ya sea estar mirando mujeres, a estar mirando películas que no debo mirar, a estar escuchando el reggaetón que no debo escuchar. De alguna manera he muerto al pecado. ¿Cómo? No sé, pero Adonai me dice que tuve que morir. Yo lo creo. A veces no lo entiendo, pero lo creo. Y entonces Yeshua vive en mí y me resucita como una nueva criatura. Amén. Miremos el punto número 2. Resistir. A veces eso quiere llegar y dominarme, pero yo debo resistir. Es fácil decirlo, es una palabra cortica, resistir. Pero vaya, hágalo, vaya, resista. No es fácil. Pero allí usted va a poner resistir, porque tenemos que hacerlo en nuestra vida. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya no, dice, yo no tengo que ceder al pecado, yo puedo escoger. Ya no tengo que esperar a que el pecado reine en mi vida. La concupiscencia es esas ganas, esa inclinación a pecar, esa sombra que me lleva a pecar. Ya no cedo a la concupiscencia, ya no cedo a la tentación. Yo puedo escoger. Amado, amada, hermano, hermana, puedes escoger. Antes de pronto no podías escoger, pero ahora puedo escoger. Ahora ya podemos escoger. Ahora yo ya puedo escoger callar.
No responder. Ahora puedo escoger, aunque yo sé que en este momento estoy mal y si yo pudiera hacer ese negocio de esta forma ganaría más, pero puedo escoger hacerlo de la forma correcta. Ahora yo puedo escoger no mirar a la muchacha. Si de pronto en el trabajo al lado mío se sienta la secretaria con una minifalda y si yo me puedo correr a otro escritorio, hágase en el otro escritorio. No tiene que mirarle la minifalda ni las piernas a la muchacha, usted puede escoger. Si pasa siempre un varón que a usted le parece muy atractivo por la calle y usted siempre sale a la hora que él pasa, pues salga a otra hora, trate de salir antes o después. Usted puede escoger, podemos escoger. Si yo voy al gimnasio siempre a las 5 de la tarde porque justo la muchacha de las curvas vaya a las 6 y no la mire. Podemos escoger y ahora podemos escoger. Podemos hacerlo en el nombre de Yeshua. No tengo que ceder al pecado, puedo escoger resistir al pecado. El autor del libro dice, resiste al pecado, amén, que así sea. Rechacemos la idea de que no podemos controlar los propios deseos, porque sí podemos. Sí podemos, en Yeshua podemos. Amén. Punto 3. Presentar. Significa dar, ofrecer, darse. Romanos número 6, primero dice que no debemos ofrecer nuestro cuerpo al pecado. Y después dice, no debemos ponernos en situaciones en que somos tentados. No debemos cederle la mente a las películas equivocadas. Si yo sé que esa serie tiene escenas de sexo y violencia explícitas y yo como creyente no tengo por qué estar viendo relaciones sexuales en una película, entonces yo no veo esa serie. Entonces yo me puedo ver una serie más decente. No tengo por qué ceder a esa serie de Netflix que despierta cosas en mí cuando veo escenas. Varias cosas, las páginas pornográficas. Entonces ya tengo el poder de decir no y no entro a esas páginas. Cada cosa en el lugar. ¿Ya vimos el punto número 3? No, ¿verdad? Falta el punto número 3. Presentar, ya lo vimos. ¿Y leímos a Gálatas 5:16? No, vamos a leer Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué dice el versículo 17? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Cuando yo cedo a la carne, entonces estoy yendo contra el Espíritu. ¿Y qué pasa cuando yo voy contra el Espíritu? ¿Qué dice la Torá? Se contrista. Y entonces ya no siento la presencia del Eterno en mi vida. Uy, eso duele. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Se opone el pecado contra el Espíritu. Debemos de resistir al adversario, al mundo y a nuestros deseos pecaminosos de la carne. Debemos resistir a las tentaciones. Hay una opción en nuestra vida. Ya nosotros no somos manipulados por el pecado. Ahora yo puedo escoger. Ahora ya. Como cuando un joven es mayor de edad. Ya la ley opera. Ya antes, cuando estaba más niño, entonces los papás escogían por él. Pero ahora, antes cuando estaba más niño, si un joven de 12 años cometió un error, muchas veces se lo cobran a los papás. Pero cuando cumple 18 se lo cobran a sí mismo. Porque ya él responde por sí mismo. Igualmente pasa con nosotros. Ya nosotros podemos escoger. Y ahora no podemos la excusa de que fue que me dominó el pecado. Ahora nosotros podemos escoger. Y Adonai también de eso nos va a pedir cuentas. También nos dice que debemos hacernos ahora nosotros mismos, a nosotros mismos debemos hacernos como un regalo para Adonai. ¿Cómo es posible que yo pueda hacer un regalo para Adonai? Adonai quiere que mi mente
mi lengua, mis manos, mi cuerpo y todo lo que hay en mí, se lo entreguemos a Él. Todo sea entregado. Lo que miro, lo que escucho, lo que hablo, lo que hago, todo está entregado. ¿Qué dice Yeshua cuando estuvo en el Sermón del Monte? ¿Qué decía? Y si el ojo te hace pecar, pues no está diciendo literalmente, está diciendo no mires hacia allá. Y si tu mano te hace pecar, entonces córdatela, o sea, no la dirijas a donde no debe ser dirigida. Cada uno de nosotros debemos entregarnos por completo como un regalo para Adonai. El libro de Tito, vamos todos al libro de Tito. Los que no sabían, hay un libro que se llama Tito. Vamos todos al libro de Tito, capítulo 2. El versículo 11 y 12. El libro de Tito, capítulo 2. Versículo 11 y 12. ¿Dónde está Tito? Atrás. Envidia. Después de segunda de Timoteo. Allí está Tito. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12 dice: porque la gracia de Adonai se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que Adonai quiere con cada uno de nosotros, que renunciemos al deseo del mundo. ¿Qué es eso del mundo que aún te jala? ¿Qué es eso del mundo que aún nos jala? Renuncia a eso, dice Adonai, renúncialo. Tito, dilo, renuncia. Renuncia a eso. Y por el contrario debemos vivir de una manera sobria, justa y piadosa. Amén. La gracia de Adonai nos enseña a decirle al mundo no. Ay, que es que venga, vamos a una discoteca. No. Ay, es que este cóctel, no, el alcohol es poquito. No. Cualquier cosa, no. Ay, esas costillitas barbecue, pero ricas. No, ese cerdo fue criado con concentrado. Eso no tiene nada de malo. No, ese cóctel de camarones, usted no sabe lo que se está perdiendo. No, no, no y no. El Eterno nos está enseñando a decir no. Adonai dice que estamos muertos al pecado y esa es la verdad posicional. Recordemos que ya lo habíamos visto, verdad posicional y experimental. La posicional es lo que Adonai ya está viendo en el futuro, lo que está creando en nosotros ahora. Él ya dijo, tú ya estás muerto. De pronto he cometido algunos errores, pero Adonai ya me está viendo muerta el pecado desde aquí, ya me está viendo muerta. Y la experimental es que yo empiece a actuar como Adonai me ve. Empezar a actuar como Adonai me está viendo. Y vamos a finalizar aquí. Ahí está para que copiemos. Entonces damos gracias a Adonai, no solo por la muerte de Yeshua, sino por su resurrección que nos garantiza nuestra victoria final. Si hemos sido resucitados con Yeshua HaMashiach, viviremos con Él y la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, ni tampoco tiene poder sobre Yeshua HaMashiach. Por eso ya no tiene poder sobre nosotros. A Satanás le gustaría llenarnos con el temor de la muerte, pero para el creyente en Yeshua, morir físicamente es solo llegar a casa. La vida que vivimos ahora es para Adonai. Cuando nosotros nos comportamos en ese diario vivir, en ese diario actuar como Adonai me quiere ver, entonces yo sé que cuando muera voy a resucitar en gloria con Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Llegaremos a casa, no va a haber duda alguna de que llegaremos a casa. Amén. Entonces ahora, mis amados, los invito para que nos pongamos de pie, porque de todos modos vamos a salir al break, entonces pongámonos de pie, vamos a orar. Adonai poderoso,
Adonai fuerte, Adonai Sebaot, el Adonai de los ejércitos de Israel y de los ejércitos celestiales, Padre. A ti nosotros oramos en esta tarde, diciéndote, Padre, ayúdanos a poder hacerle frente al pecado, a nunca más ceder al pecado, a poder morir al pecado, como nos dices aquí, a ser sepultados, a poder haber visto mi propio funeral y luego poder ver la resurrección en Yeshua que tú quieres hacer en mí. Por favor, permíteme ver esa nueva criatura que tú quieres que yo vea en mí, la que tú quieres ver. Que cada uno de mis hermanos de Israel, Casa Integral en las Naciones, en sí mismo pueda ver cómo murió el viejo hombre y cómo ahora hay una nueva criatura en Yeshua caminando en sí, Padre. Y entonces daremos testimonio de tu gloria y muchos van a querer venir y ser parte de nosotros y ser como nosotros. A ti, Padre, siempre sea la gloria. Acuérdanos, Padre, cada que queramos de pronto ceder a la tentación, recordar que ya somos muertos al pecado y resucitados a vida eterna. A ti la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.